categoría que sea, su código es único, es el 47. Este aporte unitario, como les digo, que es la cantidad, este aporte unitario significa la cantidad de recurso, en este caso mano de obra, que necesitamos para ejecutar la unidad de medida de la partida. ¿Qué hacemos allí? Nosotros en el cálculo de los aportes unitarios, nosotros convertimos, vamos a decir así, convertimos la cuadrilla que ustedes están observando en estos momentos en la imagen. Hay un conjunto de personas, ¿no? De repente es un operario, 2 oficiales y un peón, se me ocurre. Hay 4 personas de diferentes categorías. Este conjunto de personas se llama cuadrilla, pero yo no puedo acá colocar número de personas, porque la unidad de la mano de obra es hora hombre. Entonces lo que hacemos con el aporte unitario a través de esta formulita, que es la que está también acá indicándose, es transformar este número de personas que es cuadrilla a hora hombre. Para eso empleamos esta formulita, ¿no es cierto? Donde nosotros para hallar este aporte unitario necesitamos datos rendimientos, necesitamos cuadrillas, que son datos que me lo brinda de primer plano Capeco, ¿no? En su revista Capeco, pues, o en su libro de costos y presupuestos, Capeco, pues nos da estos valores. Obviamente eso está un poquito desfasado, algunos no son congruentes, no todas las partidas existen, no están para todas las regiones, por ahí hay gran vacío, pero de una u otra manera son los que cogemos. Y muchos proyectistas lo que optan es por coger datos de rendimientos, cuadrillas, modelos de otros expedientes, ¿no? Lo que yo siempre les aconsejo es que ustedes lo tomen con pinzas, porque no todos los expedientes van a ser igual para todos los lugares. Ustedes van a tener que analizar, por eso son los expertos, y verán si ese rendimiento es acorde a lo que ustedes van a hacer en esa zona y si es que realmente pues será el que más se asemeje a la realidad. De lo contrario, vamos a perjudicar el proyecto en 2 aspectos importantes que lo mencioné al inicio: tiempo y lo que es el costo. Los rendimientos, como les decía, es un aspecto vital. Yo considero que es la clave en cuanto a estos aspectos, costo y presupuesto, y lo que es programación, pero lamentablemente no tenemos muchos avances, no tenemos datos reales de rendimientos, y peor aún, para cada región o para cada distrito de nuestro Perú. Lo único que nos queda es lo que les decía, copiar de expedientes pasados. Por ahí como que algunas entidades públicas ya tienen directivas en donde tienen datos, otros no. Entonces estamos un poquito mal ahí, es por eso que los expedientes técnicos del todo no logran un éxito en cuanto a su, vamos a decir, realización. Siempre hay deficiencias, omisiones que sobre todo lo vemos nosotros cuando ejecutamos, ¿no? Lo único que tenemos es esta tabla de rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra, de la industria y la construcción en el ramo de la edificación para las provincias de Lima y Callao en una jornada de 8 horas, establecidos por resolución ministerial número 175 del 9 de abril del 68, ¿no? Es lo único que tenemos, pero por experiencia les puedo decir que muchos de estos rendimientos no son los que nosotros necesitamos, y las cuadrillas tampoco, ¿no? Entonces, eso nos insta a que nosotros hagamos una gran cruzada, ¿no? Y sobre todo las universidades puedan hacer tesis de rendimientos, oficializarlos a través de la Cámara Peruana de la Construcción o de sus colegios profesionales, e ir haciendo que este dato que tanto lo necesitamos, pues realmente se vaya dando, ¿no? Ojalá que en algún momento pueda darse esa realización de esos aspectos que necesitamos, como les dije, para la parte de los expedientes. Muy bien, las únicas categorías, como bien lo establece el régimen de construcción civil, son 3, la que les indicaba: operario, oficial y peón. Así que déjense de estar colocando en los análisis de costos unitarios su famoso capataz. El capataz es un término que se manejaba aquellos años, ¿no? Los años de la pera, de la abuelita, como se dice, porque manejaban el tema de los hacendados. Entonces habían capataz, quien arreaba a la gente, ¿no? Quien mandaba, ¿no? Y todo lo demás. Y eso se transmitió a la construcción y se decía capataz. Pero el capataz no existe en realidad como componente del costo unitario directo en lo que refiere al recurso mano de obra. No existe. El capataz es el maestro de obra, y el maestro de obra no es un componente del costo unitario directo. Es un componente, sí,
pero de los gastos generales, y estos son parte de los costos indirectos. Entonces, de aquí en adelante nos olvidamos, porque yo hasta la fecha sigo evaluando expedientes, sigo trabajando en lo que es en mi campo, que es la ingeniería, como supervisora, revisora, especialista, y sigo viendo este famoso capataz. Imagínense, y eso ya no es, eso ya está como que desfasado, ¿no? Entonces el capataz se saca del análisis de costo unitario, se saca, lo eliminan, y solamente deben establecer estas tres categorías: operario, oficial, peón, o de repente operario de equipo liviano, operador, perdón, de equipo liviano, operador de equipo pesado, qué sé yo, ¿no? Entonces, y el capataz, que es el maestro de obra, pues se va a colocar en los gastos generales. Muy bien, los costos también es importante. Saben ustedes que dependiendo de la forma de ejecución de su proyecto, los costos van a variar. Si es o si se trata de una obra por contrata, los costos van a ser los que establece Construcción Civil. Y si es una obra por administración directa, serán los costos que la entidad pues pacta. Por ahora vamos a mostrarles las tablas que hasta mayo estaba vigente, pero en realidad esto presumo que en octubre, septiembre, Dios quiera, saquen la nueva tabla. Por ahora está la tabla que está vigente, la que estaba hasta el 30, o la que se decía que era del 1 de junio del 2020 al 31 de mayo de 2021. Aún sigue vigente, todavía no muestra la nueva tabla. Y esta tabla vigente aún nos indica que el operario tiene un costo por día de 187.56 y por hora de 23.44. El oficial de 148.27 y por hora 18.53. El peón 134.07 por hora y 16.76 por día, y por hora 16.76. Bueno, estos son los costos un poquito ya resumen. En lo que refiere a materiales, tiene la misma estructura, descripción, unidad, cuadrilla, cantidad y todos los demás columnas que ustedes pueden ver. ¿Y qué es lo que voy a colocar en descripción? En descripción voy a colocar al nombre del material. Y cuando me refiero al nombre de material, pues ustedes van a pensar en la receta. Recuerden la receta. Entonces, para hacer algo, yo necesito estipular todos los recursos, todos los insumos. De lo contrario, no voy a poder. Recuerden la receta, por eso les digo, quiero hacer un cabrito. Si no coloco todos los ingredientes, no me va a salir el cabrito, ¿no? Entonces aquí también voy a querer ejecutar la partida de concreto, y si no estipulo todos los insumos, pues no se va a poder así de simple ejecutar esa partida. Entonces, en lo que es descripción, vamos a colocar a todos los materiales que necesitamos para ejecutar la partida. En lo que refiere a la unidad, es la unidad comercial, ¿no es cierto?, de cada uno de los recursos que yo coloco. Por ejemplo, el cemento es en bolsa, los agregados en metros cúbicos, la madera en pies cuadrados y así sucesivamente. Estos materiales no tienen dato cuadrilla. Cantidad es el aporte unitario, ¿no?, de cada uno de los materiales. Precio unitario es el costo del material. Precio parcial es un valor que se obtiene a multiplicar cantidad por precio unitario. El precio total es la suma de todos los precios parciales. El porcentaje se halla dividiendo el precio total del costo material entre el costo unitario de la partida por 100, y el porcentaje, bueno, este es el porcentaje, y el índice unificado pues va a estar en función del tipo de recurso. Nosotros en el Perú tenemos una lista de 80 índices unificados, y pues tendremos que agrupar, porque lo que colocamos ahí es el índice unificado del hijito, pero el hijito tiene un papá. Entonces lo que en el Perú nos da son los índices unificados papás, o sea, de los 80 índices unificados. Muy bien. Y el aporte unitario, como yo les decía también al inicio, esto es cómo se toma, ¿no? Es la cantidad de material que se necesita por unidad de medida de la partida. Y esta se va a determinar bien en función a tablas de cuantificación o bien a nuestra experiencia personal. Lo cierto es que yo diga cuánto de este material necesito con sus propias unidades de medida, bolsa, metro cúbico, metro cuadrado, pie cuadrado, unidad, se requerirá para ejecutar, para hacer realidad la unidad de medida de la partida. Y esto lo podemos trabajar en función a tablas ya establecidas, por ejemplo, de concreto, sería una forma, más que todo una forma, en este caso para aprendizaje, pero si estamos hablando de ya proyectos, tendría que basarse, por ejemplo, en el concreto, en su diseño de mezcla, ¿cierto?
O podría ser también a través de la experiencia personal, ¿no? O experiencia profesional, ¿no? Que ya a través de muchas obras, muchos años, yo ya tengo mis ratios y pues establezco estos valores, como en este caso se ha establecido para la partida trazo y replanteo. Lo cierto es que cada análisis que ustedes hagan de los materiales que necesitarán va a estar encaminado al cumplimiento de la unidad de medida de esa partida que están analizando. No lo olviden. En lo que refiere a los precios de los materiales puestos ya en obra, que es lo ideal, estos precios van a ser de la siguiente manera. Si estamos hablando de obras por contrata, van a ser precios que no incluyen IGB. Si estamos hablando de precios de obras por administración directa, en lo que refiere a materiales, serán precios que incluyen IGB. Y si queremos sacar ya el precio puesto en obra, tendremos que tener en cuenta precios de origen, flete terrestre, almacenaje y manipuleo, mermas transportes, viáticos, entre otros, para que nos salga el precio ya puesto en obra. ¿Cómo tenemos el precio origen? Mediante cotizaciones por escrito, y estas cotizaciones las puede dar el fabricante, proveedores importantes, distribuidores importantes. Aquí aplica sin descuento, son costos tal cual, verificar que estos costos sean con o sin IGB y cotizar de preferencia a fin de mes para tener en cuenta también estas variaciones de índices significados de precios. Según también el OCDE, en su opinión 5 del 2018, nos indica que los precios deberían estar o constar en cotizaciones 3 como mínimo. ¿Correcto? Esa es una disposición del OCDE. Entonces usted en su expediente técnico puede poner un precio X, pero usted tiene que demostrar que este precio X está en alguna parte del expediente. ¿Y en qué parte va a estar? En sus cotizaciones. ¿Cuántos nos dice? 3 como mínimo. Entonces usted hace 3 cotizaciones como mínimo que respalden estos precios que usted está estableciendo en los análisis de costos unitarios referente a los materiales, a las maquinarias y equipos. Por eso aquí esta opinión dice hacer las indagaciones de mercado necesarias que permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizados. ¿Ya? En lo que refiere a maquinaria y equipo se va a hacer la misma situación, son los mismos componentes de tanto de mano de obra, materiales, y vamos a emplear casi la misma análisis de la mano de obra, ¿no? Acá se va a contemplar las maquinarias que necesitamos para realizar, para ejecutar la partida, la unidad es hora equipo, hora máquina, la cuadrilla es el número de máquinas o equipos, que también nos da en algunos casos PECO, la cantidad se va a calcular con esta formulita, que es aporte unitario en la maquinaria, es igual al número de máquinas por el tiempo sobre el rendimiento de la partida. El costo, precio unitario es el costo hora equipo u hora máquina. PP es el valor que se obtiene de multiplicar cantidad por precio unitario. Y el precio total es la sumatoria de todas las filitas, ¿no? Luego tenemos el porcentaje, que va a ser igual al precio total de la maquinaria sobre el costo unitario de la partida, y por 100. Y el índice unificado en este caso de la maquinaria, pues hay 48 y 49. Yo les recomiendo que todos los pongan 49 porque por lo general son máquinas importadas. Bueno, el costo de la maquinaria o equipo se va a obtener en función a 2 tipos de costos, costo de posesión y los costos de operación. Los costos de posesión son costos fijos, se hace una sola vez, y dentro de ello tenemos a los costos de compra de la maquinaria, ¿no? Tenemos dentro de ello depreciación, interés del capital, seguros, impuestos, almacenaje. Los costos de operación están relacionados a los costos para poner a trabajar la maquinaria. Y estos son costos variables, o sea, van a ir variando en función al uso, ¿no? Que se le dé a la maquinaria. Y van a ser más altos. Dentro de ello tenemos combustibles, lubricantes, grasas, filtros, neumáticos, orugas, piezas, mantenimientos, operadores, ¿no? Entonces, miren ustedes, finalmente decirles que en función a la forma de ejecución también se va a considerar estos costos de la maquinaria. Si es una obra por administración directa, pues los costos que vamos a considerar de la maquinaria y equipo solamente son costos de operación. Si estamos hablando de una obra por contrata, los costos que vamos a considerar para el costo de la maquinaria o equipo son costos de operación más costo de posesión. Una fuente importante que también ustedes de repente podrían usar son las revistas costos, ¿no? Ellos mensualmente
sacan estas revistas donde hay información importante, pero muchos de esos datos nosotros los manejamos por los costos que nos brinda. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los costos de maquinaria y estos nos dan costos separados como tal cual nosotros queremos, ¿no? Están los costos de posesión, costo de operación y costo total. Al menos para tener una idea, porque esto se va a ir personalizando en función a la zona de trabajo y en función a las condiciones que encontremos, ¿no? Herramientas manuales. Las herramientas manuales, que es un componente ya final del costo unitario directo, básicamente contempla los diversos equipos menores que nosotros usamos en la obra, como los picos, palanas, carretillas, buggies, latas, martillos, serrucho, etcétera, ¿no? Y esto, por lo general, cuando nosotros contemplamos los análisis de costos unitarios, tienen un rango entre el 3 al 5% respecto a la mano de obra. No es 3, 4 y 5. O ponen 3 como mínimo o 5 como máximo, dependiendo del tipo de partida que estén realizando. O sea, hay partidas que usan más herramientas manuales, pondremos 5. Hay partidas que utilizan menos herramientas manuales, pondremos 3. Y este 3 o 5% es un porcentaje que aplicamos respecto a la mano de obra. Los costos indirectos son aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino tiene incidencia respecto al costo directo de la partida. Dentro de ellos, pues tenemos a los gastos generales, utilidades, impuestos. Y esto se aplica en el pie de presupuesto. ¿Quiénes están dentro de ellos? Los gastos generales, las utilidades y el IGB. Los gastos generales tenemos entre gastos generales fijos y variables. Ya decíamos que los fijos se hacen una sola vez, correcto, y ya no se vuelven a hacer otra vez, así se amplía el plazo. Dentro de ellos tenemos gastos de licitación, como gastos de las bases de licitación, gastos notariales, gastos de estudio de suelos, gastos de indirectos varios, como inscripción al RNP, patentes y regalías, obligaciones fiscales. Dentro de los gastos variables, gastos generales variables, ya decíamos que estos van a estar relacionados directamente con el tiempo. Y dada su naturaleza, si es que se amplía el tiempo en la obra, también se ampliará estos gastos generales variables. ¿Quiénes están dentro de los gastos generales variables? Están los gastos de administración de la obra, como sueldos, bonificaciones y beneficios sociales, gastos de traslado de personal, seguros, etc. También tenemos los gastos de administración de obra, como son el alquiler de locales, pago de servicios básicos, artículos de limpieza, pasajes, viáticos, entre otros. Y tenemos también los gastos financieros relativos a la obra, como la garantía de fiel cumplimiento, gastos de compromisos financieros. Bueno, esto es un ejemplo del desagregado de gastos generales que, bueno, pues se puede hacer en el Excel, pero si usan el S10 también pues pueden ustedes hacerlo directamente en el S10. La idea de los gastos generales es que ustedes lo diseñen. No hay regla fija. No hay regla fija que le diga, mira, tienes que poner esto, esto o esto. Va a depender del profesional, del experto, que en función a lo que conoce la zona donde van a intervenir, y en función a sus conocimientos dirá esto es lo mejor. Estos gastos generales van a hacer que se ejecute de una mejor manera esta obra y pues contemplará, analizará y esto hará que salga un monto. Y este monto se dividirá entre el costo directo de la obra y se multiplicará por 100. Entonces aquí no hay que no pone de frente 10%, 12%, eso no sirve. Eso no es ético. Hay que calcular los gastos generales, ¿ya? Muy bien. Las utilidades, no hay un cálculo, solamente hay una norma que lo respalda, que es el Decreto Supremo número 011-79-VC, que respalda que las contratas, obras por contratas, tengan utilidad. Y esta utilidad, el porcentaje es variable, pues no hay nadie que te diga, mira, tiene que ser 5, 7 o 10, no hay. Solamente tenemos ratios. Y uno de los ratios es que no debe pasar el 10%. Entonces, a mi parecer, por mi experiencia, yo considero que un 5% está bien, pero se manejan rangos del 5, del 7, del 10%, ¿no? Esos son valores que en función también a la costumbre, vamos a decir que tenga cada entidad, pues tendremos nosotros que acoplarlos. ¿Cuáles son los reportes que se tienen en un presupuesto? Tenemos la página o el reporte principal del presupuesto de obra, donde sale todo el monto total de la obra, donde ustedes pueden ver la cabecera, cuerpo y pie de su presupuesto, tanto en montos como en descripción. Tenemos también los análisis de costos unitarios de cada una de mis partidas, teniendo en cuenta que la fecha es el último día del mes
eso hay que tener siempre presente, la fórmula polinómica, donde estén todos sus monomios, sus índices, su descripción. Ojo que las fórmulas polinómicas van a aplicarse para obras por contratos, más no para obras por administración directa. Luego tenemos el listado de recursos de mi presupuesto, ¿no? Todo el listado de recursos que necesito hacer el requerimiento respectivo. Ojo, hay que tener en cuenta que sean las herramientas manuales, porque algunos no activan recursos como DIC y no sale herramientas manuales, o aquel que tenga porcentaje no sale, y para que salga todos los recursos con unidades de medida porcentaje, tienen que activarse recursos como DIC, ¿ya? Muy bien. Luego los gastos generales que también tienen que salir. Muy bien, rápidamente, antes que no ganen tiempo, vamos a ir a la programación de obras. Cuando hablamos de programación de obras, que es otro pilar fundamental de un proyecto, nos dice también el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado que es una secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución, la cual comprende partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que éstas puedan presentar. El programa de ejecución de obras se elabora aplicando el método CPM y es la base, nos dice nuestro reglamento, para elaborar nuestro calendario de avance de obra valorizada. En castellano, ¿qué nos está diciendo el reglamento? El reglamento nos está diciendo que las programaciones o los programas, porque ya no existe el término programación de obras. Ese es otro alcance que quiero indicarles. Ya no existe programación de obras. Ahora la norma nos dice que esto se contextualiza en dos términos, programa de ejecución de obra o cronograma de ejecución de obra. Y nos dice que estos programas o cronogramas de ejecución de obra son secuencias lógicas de las actividades que componen tu proyecto y que estas tienen que estar debidamente vinculadas, tienen que estar debidamente concatenadas porque es una secuencia lógica. Nos dice también la norma que la metodología para elaborar estos programas, que te las está exigiendo, dicho sea de paso, nos está exigiendo que sea la metodología CPM, que sea la base para elaborar estos programas y además nuestros calendarios valorizados de obra. ¿Cuáles son los componentes de un programa de ejecución de obras? Tenemos el plazo de ejecución, los días laborables, la fecha de inicio, la fecha de término, la relación de las partidas y, por supuesto, nuestra famosa ruta crítica, que sin ella no sería nada mi programa de ejecución de obras. Y al respecto también, nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos indica que estas rutas críticas de los programas de ejecuciones de obras son secuencias programada de las partidas de una obra, cuya variación va a afectar el plazo total de ejecución de la obra. Eso es lo que nos dice, ¿no? Es la secuencia programada de las partidas de una obra. Ahora, lo que yo les voy a decir en castellano, también como siempre suelo mencionar, es que la ruta crítica viene a ser un conjunto de tareas o partidas críticas. Como ustedes sabrán, cuando digo ruta, es como si fuera una carretera, ¿no? Un camino. Y los caminos o carreteras pues no son cortados, ¿no? No son cortados, son concatenados, son así, de un solo tramo, ¿no? Entonces, las rutas críticas, los caminos críticos, es un conjunto de partidas críticas, ¿sí? Tú dices partida crítica, partida crítica, partida crítica, partida crítica, uno y me da mi ruta crítica. Y para que una partida sea crítica y forme parte del camino crítico, tiene que tener una característica. La partida crítica es aquella cuya holgura es igual a 0. Holgura 0, partida crítica. ¿Cuál es la importancia de estos programas de ejecución de obras que nos van a permitir definitivamente organizar de una mejor forma tus proyectos? Por eso que es exigible. Nos dice cómo iniciamos y cómo culminará, ¿no? Y cómo se van a trabajar sobre todas las partidas, nos van a permitir armar nuestras cuadrillas de trabajo. A veces, muchas veces se está en obra y no se sabe con qué partidas iniciar, cómo armar tus cuadrillas, en qué partidas tienes que tener cuidado. Entonces eso nos permite los programas de ejecución de obra, nos permite hacer un adecuado seguimiento y control de nuestro proyecto y no fracasar en el tiempo, ¿no? De otro lado, también mencionarles que cuando hablamos de programación de obras, como también lo decía el reglamento, estos son partidas concatenadas, relacionadas, que siguen una secuencia lógica.
Estas partidas, cuando nosotros las vamos a programar, cuando vamos a programar nuestros proyectos, necesitan un dato de alimentación. Aparte del tiempo que necesita cada una de mis partiditas para empezar a programar, necesito otro dato que es el determinante en una programación. ¿Quién es este dato determinante en las programaciones de obras? La relación de las partidas. La relación que tú le coloques a tu partida va a ser el determinante para que se vaya armando tu programa de ejecución de obras. Y estas relaciones de las partidas son 4. Relación fin-comienzo, relación comienzo-fin, relación comienzo-comienzo y relación fin-fin. La relación fin-comienzo significa que el comienzo, o sea, cada vez que yo hable de relación, ustedes van a analizar 2 tipos de partida. Una partida anterior y una partida actual o predecesora. En lo que es relación de partida se dice partida predecesora y partida sucesora, no se olviden. Partida predecesora y partida sucesora. Entonces, una relación es de 2.